Hoy presentamos María y el reloj mágico. En la mañana, el sol sale brillante por el este y después que el sol se oculta por el oeste, se va el día y llega la noche. A la mañana siguiente, el sol vuelve a brillar cuando de nuevo sale por el oriente y al ocaso el sol se oculta otra vez por el occidente. Entonces el día habrá terminado y otra noche habrá llegado. Así pasa otro día y así pasan otros más una y otra vez. Cielos, sin duda el tiempo vuela. Hola, Caracol, ¿cómo estás? ¿No estás enfadado contigo mismo? ¿Sabes? El tiempo pasa muy rápidamente. ¿Acaso no estás molesto con tu lentitud, Caracol? ¡Dime cómo te sientes por ser tan lento! ¡Basta ya, María! Eres tú quien está enfadada consigo misma, María. Continuemos el viaje. ¡Ay! ¿Cómo es que no acabamos de llegar a la Tierra del Sur? El tiempo pasa muy rápidamente, ¿lo sabes? Ya empezamos de nuevo con el tema. ¿Por qué no caminas mientras dices esas cosas? Es que jamás vas a entender mis sentimientos, Meloso. Solo deseo regresar al lado de mi mamá, pero el tiempo pasa demasiado a prisa y ya no sé qué hacer. Cada vez estoy más triste. Me gustaría poder detener el tiempo o adelantarlo. Si pudiera, detendría el tiempo y llegaría a la Tierra del Sur hoy mismo. Deja de murmurar esas cosas, María. Está bien, pero me gustaría mucho controlar el tiempo. ¿Quién es? ¿Quién ríe así? ¿Qué es lo que encuentras tan gracioso? Así que quieres controlar el tiempo, ¿eh? ¿Qué sucede? Estamos flotando en el aire. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Narme. Soy el hada de los robles de este campo de los vientos. ¿El hada de los robles? Pero yo no veo ningún roble por aquí. Mira hacia allá. Un humano cortó ese árbol, pero aún persiste la energía del roble. La razón por la que puedo flotar es porque hago uso de la energía que aún genera lo que queda del roble. ¡Wow! ¿Eso es posible? Bien. ¿Dijiste que te gustaría controlar el tiempo, adelantarlo y detenerlo? Yo no sabía que estabas escuchando. ¿Realmente quieres hacer eso? ¿Acaso es posible hacer tal cosa? ¡Sansi! ¿Qué es esto? ¿Cómo que es eso? ¿No puedes ver que es un reloj? Pero no tiene manecillas. Así es. Tú serás las manecillas. Cuando quieras que se adelante el tiempo, se adelantará. Y si le dices que se detenga, se detendrá. ¿Podrá llevarme también a donde le pida? Tal vez, pero debes entrenarte en detener y adelantar el tiempo. De acuerdo. Practicaré con mucho empeño. ¡Detente, tiempo! No se detiene. Aquí no lo lograrás. La energía del roble no permite que lo hagas. ¿Qué? ¿Pero es que puedo hacerlo? Dime, Meloso, ¿puedo hacerlo? No puedo creer ni una sola palabra. Es verdad, lo verás. Duna, donna, terre, utere, surrica, murrica, birrica, birrum, eticus, pleticus, pempleticus. ¡Tiempo, ven a mi voz! Ahora sí te creo. Yo también te creo. Eso está mejor. ¡Sansi!
Cuando la bola de jade comience a brillar, deberás regresar. O de lo contrario, perderás el tiempo por completo y te perderás para siempre. María, ¿de veras piensas hacerlo? Por supuesto, con el uso de esto puedo llegar a la Tierra del Sur mucho más rápidamente. Bien, comenzaré a ensayar. ¡Esto es perfecto! ¡Detente! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Lo hice! Oye, Meloso, pude detener el tiempo. Deja de reír de ese modo espeluznante. No puedo evitarlo, y es que ahora puedo controlar el tiempo. Y ahora... ¡avanza! ¡Vaya! Comenzaron a moverse de nuevo. Oye, ¿te encuentras bien? Lamento haber detenido la marcha por un momento. Caí accidentalmente y detuve toda la fila. Ahora tendremos que acelerar el paso. Así que el tiempo realmente se detuvo. Este reloj tiene un verdadero poder. Eso es muy pesado, María. Te ayudaré a llevarlo. ¡No lo toques, Meloso! Este es un reloj muy valioso y no permitiré que lo toquen. Ya te dije que dejaras de reírte de ese modo. ¡Cielos! ¿Por qué este reloj es tan pesado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Meloso, ayúdame! ¡Ah! ¡María! ¡Detente! 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 ¡Ah! ¡Lo hice de nuevo! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Hormigas! ¡Oigan, hormigas! ¡Esperen, por favor! ¡Esperen! ¡Ah, ya sé! ¡Ah! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ah! ¡No se detiene! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Detente! 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 ¿Ah? Se detuvo. Ah. Oye, niña, ¿quieres hacer silencio? Ah, ¿quién eres? Soy yo. Estoy a punto de nacer. Ah. 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 Oye, mi nombre es María. ¿Quién eres tú? Yo soy Solulú. Oye, ¿qué es eso que tienes contigo? Es un reloj especial. Tiene un poder mágico y cuando le ordeno detenerse, el tiempo se detiene. Cuando le ordeno adelantar, el tiempo se adelanta. Así puedo controlar las horas. ¿Es por eso que no dejabas de decir detente? Me parece algo muy tonto. ¿Qué quieres decir con que es tonto? ¿Acaso no deseas poder controlar el tiempo también? No, no lo deseo. ¡Mentirosa! ¿Cómo puedes decirme semejante cosa? No sabes nada acerca del mundo. Ah, sí, eres tú quien no sabe nada de nada. Acabas de nacer. Oye, no tengo tiempo para perderlo escuchando tus tontas historias. Adiós. Repito que eres tú quien no sabe nada de nada. Pero mientras tenga este reloj... María, ¿dónde te encuentras? ¡Ah, la bola de jade comenzó a brillar! Debo regresar de inmediato a donde está Narme.
María y con ella el reloj mágico. María ignora que la bola de jade ya comenzó a brillar. ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Me derretiré con la lluvia! ¡Caramelos amargos! Oh. ¡Salsi! Supongo que tendremos que buscarla cuando deje de llover. Ahora descansa un poco, querido. Pero debemos darnos prisa. María se verá en problemas. Mentí acerca de ese reloj pequeño. María nunca podría controlar el tiempo con eso. Ese no es más que un reloj ordinario. ¿Qué? Almendrita. ¡Detente! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no puedo detener el tiempo? ¿A dónde puede haber ido María? No la veo. No te preocupes. Mira, María está allí. ¿Dónde? ¡Detente! ¡Detente! Oh, no se ha ido. Ay, supongo que necesito practicar un poco más. Pobre María. No lo creas. Si no experimenta un poco de pesar algunas veces, no aprenderá a apreciar las cosas importantes. Pero... Vamos a esperar y a ver qué sucede. ¿Oh? Se ve pesado. Te ayudaré a llevarlo. No, gracias, no lo toques. Vamos, no seas tan testaruda. Muy bien, no te ayudaré. Me disculpo por haber dicho que eras una tonta. Bien, vamos. ¿Estás bien, Solulú? Este reloj sí que es pesado. Creo que tengo hambre. ¿Ya estás satisfecha? Y bien. Vaya, parece que te gusta mucho. Sí, gracias. Estaba delicioso, Solulú. Era néctar fresco de flores. Es muy nutritivo. ¿Qué sucede? Mi cuerpo está cambiando. ¡Detente! ¡Detente! ¡María! Me parece que he crecido un poco más. ¿Qué es lo que sucede? Naciste hace solo unos minutos. María, debo irme ahora. ¿Qué? Tengo que enamorarme y debo darme prisa. Adiós. Oye, Solulú. Es la temporada de amor para Solulú. María, despierta. Tu amiga está en problemas. Despierta, María. María, tu amiga está en peligro. Debes ayudarla. María. María. Solulú.
Esperemos un poco más y veamos lo que sucede. Pienso que esto también ayudará a María. Solulú, ¿estás bien? Traje agua. Gracias. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué son? Dime. Son los huevos que acabo de poner. ¡Cielo! ¿Son tuyos? ¡Cuidado, Solulú! ¿Qué? ¡Cielos! ¡Mis huevos! ¡Sígueme! ¡Por aquí, sígueme! ¡Solulú! ¡Ayúdenme, zapatos rojos! ¡María! ¡Lanza la bola de jade! ¿Esta? ¡Deprisa! ¡Dugna, dogna, terre, utere, surrica, murrica, virrica, virrun! ¡Sansi! Estoy muy contenta de que tus huevos y tú estén a salvo. Gracias, María. Pero pronto tendré que dejarte. ¿Qué? Nosotras, las criaturas de mi clase, solo podemos vivir mediodía. ¿Qué? No. Pero es verdad. Dime que no es verdad. ¡Tiempo, detente, por favor! Por favor, deja de decir eso. María, no dejaste de decir detente cuando nací y mientras estaba creciendo. Pero... Tú dices que quieres detener el tiempo, pero si tienes tal deseo, ¿por qué en lugar de perder tu tiempo no lo inviertes en algo más productivo para ti? No pierdas el tiempo pensando en detener o adelantar las horas. A pesar de que solo vivo durante mediodía, ¿no te parece que lo aproveché muy bien? Solulú. No quiero ver tu rostro triste, María. Mi vida está sujeta a esto, lo sabes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no es así? Entiendo. Solulú. Entonces, aleja ese reloj de ti. Sí. ¡Qué hermoso! Narme, lo siento mucho. Cuando tiré ese reloj simplemente desapareció. Entiendo, entiendo. Todo está bien. Cuídense mucho. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, Narme. Hasta la vista. Hasta la vista. María, ¿Ah? ¿recuerdas ese reloj? Era falso que fuera mágico. No tenía ningún poder. Bueno, está bien. Aprendí algo mucho más importante. Meloso, ¿podrías volar sobre el estanque? Claro. No pierdas tu tiempo y úsalo de un modo más provechoso.
Solo tengo medio día para vivir, pero nunca me viste perder el tiempo, ¿cierto? Solulú. Bueno, en marcha, querido Meloso. ¿Estás segura, María? Sí, estoy segura, porque no quiero perder ni un minuto. ¿Segura, segura? Por favor, María, nunca olvides lo que Solulú te enseñó, nunca. Solulú le enseñó a María la importancia de vivir de un modo provechoso y lo precioso que es el tiempo. María lleva ahora otro hermoso recuerdo en su corazón, pero el viaje a la Tierra del Sur aún continúa. Tienen una meta que alcanzar. ¿Qué sorpresas encontrarán María y Meloso mañana?